AM. Hola, muchas gracias por esta conversación. Un cordial saludo para ustedes, todo el equipo de trabajo de la radio y por supuesto la gente que tiene la generosidad de escucharnos. Muchísimas gracias, Carlos. Para iniciar con esta entrevista, vamos a hablar un poco sobre el impacto a largo plazo. ¿Cuáles crees que podrían ser las implicaciones a largo plazo de estos resultados en la política y la sociedad ecuatoriana? Bueno, ciertamente creo que es bastante difícil asignar una posibilidad de resultados a largo plazo en la medida que las soluciones planteadas, digamos, son soluciones de corto plazo. Y aquí creo que es importante tener un antecedente. En el Ecuador se gestionan dos cosas más o menos en promedio cada 2 años. Primero, una consulta popular y segundo, una amnistía tributaria. En esa lógica de cosas, siempre estamos atendiendo a procesos que, por supuesto, son absolutamente legítimos. La consulta popular es una herramienta constitucional establecida justamente para que la ciudadanía participe. Pero al tener cada 2 años, como decía, efectos de estas decisiones, difícilmente se puede prevenir o prever algún resultado de largo plazo. Esto por un lado. Por otro lado, esos resultados, que yo creo que principalmente son de corto plazo, tienen que ver con un asunto fundamental o tienen que complementarse con un asunto fundamental. Si bien el pueblo ecuatoriano ha decidido, ¿no es cierto?, en este conjunto de 11 preguntas, en dos no y en otras sí, respecto de diversos temas, lo que viene después son dos o tres hechos fundamentales. Primero, que la Asamblea Nacional tiene 60 días para instrumentar los cambios que derivan de la consulta popular. Es decir, tendríamos que tener una siguiente conversación el 21 de junio para ver cómo quedó eso operativizado, instrumentalizado, ¿no es cierto? Cómo estas decisiones del pueblo ecuatoriano toman cuerpo, ¿no es cierto? Y son útiles en términos institucionales a partir de este trabajo que tiene que hacer la consulta popular. Primer elemento. Segundo elemento, que particularmente en el caso de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Policial, hay que hacer un trabajo específico, porque claro, lo que estamos diciendo a través de la consulta popular es que hay que hacer un endurecimiento de penas, es que hay que hacer justamente, digamos, en términos generales, nuevamente, un endurecimiento no solo de las penas, sino de las capacidades institucionales que tenemos respecto a las personas privadas de libertad. Y al mismo tiempo, ya no necesitamos, del principio, estado de excepción para poner a las Fuerzas Armadas en las calles. Con esos elementos, habría que mirar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales y ver su capacidad real de atención del problema. Y allí yo creo que no solamente basta con esta decisión de la consulta popular, sino con un conjunto de elementos más estructurales. Entiéndase, logística, recursos, capacitación y comprensión del problema. Las Fuerzas Armadas particularmente tienen una formación específica dada de cumplir su rol constitucional e institucional, que es la defensa de la heredad territorial del Ecuador. No necesariamente esto involucra el conocimiento específico, por ejemplo, como para atender al crimen transnacional organizado. Entonces, ahí hay un segundo elemento de cuestiones que tienen que resolver. Los recursos, los equipos, la capacitación, la formación, para que estas dos instituciones particularmente puedan atender adecuadamente el problema. Y hay un tercer elemento para mirar esos resultados que yo insisto son principalmente o serán principalmente en el corto plazo. Miren, en el contexto del estado de emergencia del decreto 111 del presidente Noboa, hay alrededor de 18.000 personas detenidas. Estas 18.000 personas detenidas, digamos, han pasado de actuar mal en los barrios, en las ciudades, en las comunidades del Ecuador y están en este momento en un estado, ¿no? No necesariamente en la cárcel, pero están en un estado jurídico especial. ¿Qué va a pasar con esas 18.000 personas? Y ahí hago esta pregunta porque lo siguiente es que el Ecuador tiene que trabajar en términos de una administración de justicia más adecuada para que el problema pueda ser resuelto en su conjunto. Y aquí hay una cifra que a mí me parece, o un dato que me parece muy relevante de acotar y por lo tanto de tratar de poner en el debate público y llegar a través del debate público al debate político. El Ecuador, en el contexto internacional, digamos, de la medición de impunidad, está mal calificado. Está en el puesto 55 de 69 entre los países les califican el grupo de impunidad media o media alta, ¿no? Como les decía, el puesto 55 del 69. Entonces, por muchas reformas constitucionales o legales que se hagan para disponer de elementos
institucionales, de recursos para atender o para contener el crimen, difícilmente logra ser resuelto si al mismo tiempo las posibilidades judiciales e institucionales están debilitadas. Entonces, al menos con estos tres elementos, yo diría, hay que hacer mucho más para que estos, como la inquietud planteaba, estos defectos de la consulta tengan impacto en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Ese sería un poco el abordaje de esta primera inquietud. Gracias, Carlos, por ampliar y abrir el abanico de todo lo que está sucediendo. Y sobre ello también quisiera consultarte, ya con base a todos estos resultados, ¿cómo crees que podrían cambiar las estrategias ya en el ámbito político de los partidos políticos y los movimientos sociales en el Ecuador? Bueno, creo que hay una lección muy importante que aprender de parte de todas las organizaciones políticas, incluyendo el gobierno, en la gestión de su comunicación, ¿ya? ¿Qué ha sucedido en el contexto de la consulta popular? Que es difícil ganar, que gane, digamos, el sí o el no, si no se hace campaña, ¿no? Y aquí no es tanto mi opinión la que estoy planteando, no es que Carlos Coronel solamente considera técnicamente que hubo o no hubo campaña. Lo que sucede es que a través de la investigación de opinión pública, ¿no es cierto?, de la comprensión del sentir ciudadano, que es parte de las actividades de las cuales nos dedicamos, sabemos que la ciudadanía no sintió esa campaña, sintió ruidos de la campaña, pero no sintió una campaña. ¿Qué es hacer campaña? No es solamente salir a dar declaraciones, no es solamente tener una pauta en redes sociales o tener distintos instrumentos de comunicación o piezas de comunicación circulando en los medios masivos. Implica generar conexión, implica generar debate y por lo tanto implica generar convencimiento. Y ninguno de esos elementos existió en esta campaña para, como decía, ni para los que promocionaban el votar sí, concretamente el gobierno, ni para los que promocionaban votar no. O si es que existió, no fue lo suficientemente profundo como para que la gente se vincule a esa conversación pública. Ahí hay una lección muy significativa que aprender para, digamos, las futuras estrategias y concretamente para el gobierno, para lo que le toca inmediatamente, que es seguir gobernando, ¿no? Y parte de gobernar es comunicar bien, porque justamente se entiende que el debate público tiene que acompañar la gestión, tiene que, digamos, estar siempre vinculada a los temas institucionales para que así, digamos, en términos generales, funciona el mismo sistema de representación y la política. Allí creo que hay una lección específica que aprender y que, claro, al mismo tiempo nos pone en la inquietud de cómo esto puede derivar, por ejemplo, en un plazo inmediato, que es el de febrero. Ya tenemos elecciones en febrero, ¿no? Y en esas elecciones, ¿cómo va a figurar? ¿Qué papel va a jugar estos resultados o qué papel en general van a jugar todos estos resultados electorales y la campaña como tal? Que Señor como Coronel, señor Coronel, muy, en la ciudadanía. Señor Coronel, muy buenos días. Rodi Vélez le saluda de los estudios de Radiovisión. En realidad he escuchado muy atento sus expresiones, su opinión y muy acertada. Lo que usted dice, faltó publicidad, faltó promocionar tanto el sí como el no. Bueno, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora miremos al futuro. Aquí hay dos escenarios. Uno, que también ahora educar a la ciudadanía que estas cosas, lo que se aprobó o desaprobó ayer, no es que ya entra en vigencia el día de hoy. Al igual que sucedió con el tema del IVA, que dijeron, no, a partir del 1 de abril ya no va a haber ni un muerto, ya no va a haber ningún ataque violento. No, todos son procesos, solamente lo que se ha buscado con esto son herramientas legales para poder aplicar. Y una segunda pregunta también, y le dejo la pista para que usted nos pueda responder, es que con lo que ha sucedido, el escenario político también podría fortalecer a una tendencia y debilitar a otra. Bueno, en efecto, ¿no? Como referíamos, hay un plazo fatal, el 21 de junio. El 21 de junio tendremos los instrumentos afinados que respondan a estos resultados de la consulta popular. Ahora, eso quiere decir que el gobierno tiene que más o menos sentarse a esperar junto a los ecuatorianos hasta el 21 de junio para seguir tomando acciones respecto de los temas consultados. No, más bien le pone justamente en el desafío de, mientras dispone de esas herramientas, seguir conteniendo el problema de inseguridad, que hasta el momento, digamos, tiene estos resultados que ya referíamos, ¿no? Hay 18,000 personas que no están molestando en los barrios, sino que están sacadas de los barrios. Ese es un primer elemento. Pero hay que administrar ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de 60 días en los que los temores de la ciudadanía, que como todos conocemos principalmente son la inseguridad y los problemas económicos en sus distintas versiones,
entiéndase falta de empleo, el alto costo de la vida, la inseguridad en el empleo, etcétera, tienen que ir allí conteniéndose. Y respecto de lo segundo, ciertamente creo que las vocerías políticas, ¿no es cierto?, que hablan de triunfa aplastante o derrota aplastante, primero son narrativas inútiles en el contexto de la elección y segundo, al ser inútiles, no están permitiéndole a ninguno de los dos capitalizar esto, ¿ya? Porque además hay que siempre analizar esto desde el punto de vista del ciudadano que es, y de las ciudadanas, que son finalmente quienes votan, ¿no? Uno de los asuntos que trata de resolver la ciudadanía ecuatoriana tiene que ver con salirse de la polarización, ¿no? ¿Por qué? Porque primero le aburre, ya a los ciudadanos, digamos, descansa, para ser muy coloquial, esta conversación polarizada alrededor del país. Y segundo, porque no le ha traído resultados, ¿no? Porque esta dicotomía entre correísmo y no correísmo, de la cual además los analistas tenemos que salirnos para poder analizar adecuadamente la realidad, no le ha traído resultados. Por lo tanto, buscan permanentemente salirse. Sí, ustedes me dirán, en redes sociales igual hay expresiones de los polos. Por supuesto, siempre va a haber expresiones de los polos, pero no podemos seguir analizando únicamente desde esos polos la realidad. Por lo tanto, si es que se analiza desde esos polos y si es que se sigue gestionando la conversación política solamente desde allí, se está perdiendo, primero, un gran espacio de la opinión ciudadana que no está en ninguno de los polos y por lo tanto se está degradando en última instancia la posibilidad de la conversación pública y de los temas de profundidad de la conversación pública. Luego, ¿quién puede beneficiarse de esto? Yo creo que en este momento todavía nadie, porque ciertamente no hay una narrativa adecuadamente instalada. Y finalmente, para abordar esta inquietud, veo allí otro elemento, ¿no? Y es que en el caso de la oposición, por ejemplo, no hay los elementos suficientes para plantearle una opción alternativa a los ecuatorianos. Es decir, sí, hay claramente un proceso de oposición que califica sobre todo, absolutamente legítimo, de paso, califica sobre todo la gestión presidencial. Por supuesto, en una escala de oposición, en forma negativa, pero eso no le está alcanzando para capitalizar en alguna medida eh, los efectos de esa, digamos, oposición, ¿no? No es que pongámoslo en términos concretos, no es que el correísmo está ganando con la pérdida de 2 preguntas en la consulta popular. ¿Por qué? Por todos los elementos que he referido antes. Tampoco es que el oficialismo, en este caso el gobierno del presidente Noboa, logre capitalizar completamente las otras preguntas, justamente porque no ha habido este proceso de campaña del cual nos referíamos. Así es que, al menos en el plazo inmediato, y el plazo inmediato ciertamente puede implicar febrero, que es el mes de la elección siguiente, no hay una relación significativa entre estos procesos de comunicación, la consulta y lo que pueda suceder en el inmediato futuro político. Ahora, Carlos, claro, yo se los digo hoy que es 22 de abril. Pueden suceder distintas cuestiones de aquí en adelante que puedan, por supuesto, ir incidiendo en eso. Pero para que eso incida, para que lo que vaya sucediendo incida en la ciudadanía ecuatoriana, tiene que necesariamente gestionarse de manera más adecuada el proceso de comunicación política. Carlos, y bueno, escuchándote con determinación y también la pregunta de Rodi, surge otra. De que, bueno, si bien es cierto, el país siempre da cátedras políticas. Ecuador tiene diferentes variables, diferentes maneras de reaccionar cuando hay procesos electorales. Y sobre ellos es bastante, cómo no, a pesar de toda la campaña política que se generó y justo que le afectó bastante al señor presidente el tema de los apagones, la crisis energética, la crisis de seguridad, etcétera, aún así los factores sociales, económicos y políticos no se vieron influenciados entre las decisiones de los votantes. O sea, fue bastante clara el proceso de la consulta popular, donde le dijeron a 9 preguntas sí, a 2 no. Y esto, de acuerdo a lo que dice el Partido Social Cristiano, se debe a un desconocimiento de lo que significan esas 2 preguntas de manera negativa. De acuerdo a tu investigación, de acuerdo a tu análisis, porque conozco de que siempre están generando bastantes investigaciones en el ámbito político comunicacional, ¿cómo podríamos llamar en conclusión a todo esto que sucedió en el país? Bueno, allí pondría algunos elementos, ¿no? Y con una advertencia, si me voy del aire es porque se va la luz en el lugar donde estoy. ¿Cuál es el asunto?
Las dos preguntas en concreto tratan temas que sobrepasan la propuesta que pueda hacer cualquier gobierno. Miren, algún rato dentro de los estudios de orden más estructural que hacemos en CIES, que es el centro donde yo trabajo, el Centro de Investigaciones de Estudios Especializados, encontramos que 67% de los ecuatorianos, o sea, 7 de cada 10 ecuatorianos, lo que más espera de un trabajo, de una plaza laboral, es que tenga estabilidad, ¿ya? Es decir, que no te voten, ¿ya? Si es que eso es tan importante, si es que el trabajo es tan importante para los ecuatorianos, cuando tú le hablas de trabajo, no solamente le estás hablando a una posibilidad contractual o a un sueldo mensual, le estás hablando a un elemento que rebasa eso, ¿no? A un elemento casi, casi simbólico, porque a través del trabajo la gente le compra la lista de útiles a sus niños, a través de un trabajo puede pagar un arriendo, puede comer, ¿no? La gente no trabaja, la gente se gana el pan del día a día. Es un elemento profundamente simbólico. Por lo tanto, tiene que ser trabajado en esa escala, ¿no? Seguramente para las personas que tenemos una nómina, para un jefe en una institución pública, el trabajo tiene otra connotación, pero para la gran mayoría de los ecuatorianos, esta conversación técnica no le es útil. Por lo tanto, un tema simbólico tenía que ser tratado con mayor profundidad. Creo que ahí hay una lección de gestión de la comunicación de gobierno y política muy específica. Y en el mismo sentido, creo que sucede el ámbito, a través de la investigación, insisto, del arbitraje internacional, ¿no? Porque los ciudadanos tienen nuevamente el temor de quedarse en la indefensión, de quedarse solitos frente a un problema laboral. Y creo que las dos preguntas concretamente, más allá de ser bien o mal comunicadas, estaban inadecuadamente enfocadas en su comunicación. No se trata solamente de poner mucha información, sino de saber en qué tono, en qué productos, en qué piezas y en qué momento comunicarles. Y creo que allí están los resultados. Carlos, muchísimas gracias. Quiero continuar haciéndote preguntas, pero entiendo que a las 8 sería tu corte de energía, ¿verdad? Sí, o sea, si quieren, sigamos. Esperemos que... Y si que nos quedamos a media... si nos quedamos a media... Pero es mejor hacer la última pregunta. Yo creo que, Carlos, ahora lo que tenemos que invocar, ya pasó la consulta, ya pasó lo de la campaña, lo que decían sí, no, para no seguir dividiendo a los ecuatorianos. Ahora yo creo que debemos arrimar todos el hombro porque el tema de ahora de Ecuador es la inseguridad. Hace pocos minutos tuve un contacto con un medio internacional donde nos están viendo desde afuera, es como decir, oye, no vayas a Ecuador porque mira lo que está pasando. Es decir, generalizan a todo un país y a pesar de aquello que no es en todo el país que se da este problema, hay ciudades donde se da con mayor fuerza, pero nombran a Ecuador. Es como cuando usted le dice, oye, no vayas a tal barrio porque ahí roban, allí cometen esto. Pero no es en todo el barrio, es en ciertos sectores. Entonces hay que procurar a que este punto de color oscuro que está allí sobre la mesa blanca, tratar de quitarlo y que todos podamos vivir en paz y que toda esa desconfianza que hay en el exterior se convierta en lo contrario, en esa confianza de que Ecuador es una isla de paz tal como nos miraban años atrás. Carlos, yo... Sí, eso implica una gestión específica del gobierno y de los distintos actores de la gestión de política pública, ¿no? Es decir, la visión internacional alrededor del tema solamente se va a cambiar a través de resultados, porque al final las personas que están fuera del Ecuador no tienen acceso a más información que la que dicen los indicadores. Si los indicadores dicen que estamos en una tasa de homicidio cercana al 40%, digo, difícilmente alguien va a querer viajar más allá de que haya, por supuesto, diferencias en los comportamientos territoriales del tema de seguridad, ¿no? Analizando un poco, bueno, hemos hablado del impacto, de los factores, de las implicaciones de seguridad, de todo lo que significa ya la reforma, pero un poco en el tema de la comparación histórica se puede decir que estos resultados, o mejor dicho, este referéndum en comparación con los anteriores, las tendencias de votación fueron no tan emocionales, sino más bien por el apoyo de la ciudadanía. Y ayer dialogábamos con un experto en temas legales que decía que muchas de estas preguntas, de las 9 positivas, se podían trabajar desde la Asamblea. Bueno, para esto me gustaría irme yo un poquito hacia la historia electoral del Ecuador, ¿no? Y es que ahí pondría 3 elementos. Primero, en promedio hay 2 consultas hay una consulta cada 2 años, ¿no? De modo tal que no será la única vez, lamentablemente, que
se pregunten o se gestione frente a la ciudadanía temas que pueden ser resueltos de otra manera y que se busca la vía, digamos, más directa, que es la consulta popular para solucionarlos. No es la primera vez. Y eso es lamentable porque se entiende que el sistema institucional debe tener una respuesta para capturar las necesidades ciudadanas y solucionarlas. Segundo, que sí llama la atención el ausentismo de esta elección, ¿no? Si cogemos las últimas 12, 13 elecciones, es decir, desde el año 2002, vemos que hay un punto de quiebre, ¿no? Hasta las elecciones del 2000, la primera vuelta del 2009, había un ausentismo similar al 25%. De las últimas elecciones, digamos, desde el año 2000 hacia acá, la de mayor ausentismo fue el año 2002 con 35%. Y ahora estamos atendiendo una elección con ausentismo del 28%. Entonces ahí hay algo que atender. ¿Por qué la gente no fue a la votación? Y puede haber una multiplicidad de condiciones, ¿no? Desde condiciones logísticas hasta el mismo hecho práctico de la gente de saber que en febrero hay otra elección. Pero también ahí hay un desgaste de la percepción de cómo los ciudadanos ven a la clase política ecuatoriana. Y ahí hay nuevamente una lección. Luego, el comportamiento en general de las consultas populares sí ha indicado o está fuertemente correlacionado con la popularidad, digamos, del gobernante de turno, ¿no? Hay de las 12, 14 consultas populares que hay desde el año 86, ciertamente ha habido solamente 2 momentos en los cuales la consulta popular ha ido, entre comillas, en contra del gobernante de turno. Lo más reciente fue la consulta popular del año 2023, si no me equivoco, en la que el presidente, entonces presidente Lazo, perdió la consulta con un promedio de 55% de votos en contra. Entonces, sí hay también esos comportamientos distintos a lo que normalmente podría ser la relación entre la popularidad presidencial y la gestión electoral. Por allí iría la respuesta. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecemos tu participación con nosotros aquí en Radiovisión Guanaví 650M. Gracias por siempre aceptar en estos encuentros que más de ser una entrevista es un espacio de diálogo para aclarar o para conocer una perspectiva diferente del acontecer ciudadano y del acontecer de la parte gubernamental. En la parte final de esta entrevista, un mensaje a quienes nos escuchan. Bueno, primero con todo gusto siempre atender esta conversación, ¿no? Creo que quienes tenemos la posibilidad de investigar la opinión pública y la comunicación política, sin duda podemos aportar de alguna manera a comprender de mejor manera a los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y luego, bueno, estar muy atentos de que en el plazo de 2 meses la Asamblea justamente haya construido los elementos necesarios para que esta consulta tenga operación, sea justamente como se refería en esta mesa de trabajo, un instrumento para la gestión del problema de inseguridad. Y segundo, sí creo que hay que estar muy atentos también de toda la arquitectura institucional que se necesita para responder a estos temas. Las preguntas son un elemento, generan unos instrumentos, pero luego hay otros de recursos, logísticas, capacitación, formación para las Fuerzas Armadas. Hay un recurso súper importante que es trabajar en la administración de justicia, ¿no? Podemos ser uno de los países más impunes del mundo y pensar que estamos defendiendo a la ciudadanía. Esos elementos me parecen determinantes y bueno, con gusto, cada vez que podamos hacer una conversación, cuenten con algún aporte. Muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a una brevísima pausa y volvemos.